Bien, continuamos entonces con la próxima mesa. Se trata del cárteles, variantes e invariantes del cuerpo a la luz de la época. El Plusán es Beatriz Matiangeli y van a presentar hoy Gastón Gagliardi, Liliana Volando y Viviana Rivero, todos de Mayéutica. Así que bueno, Gastón, cuando Muy quieras. bien. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, muy perfecto. bien. Bueno, primero quería contarles que nuestro cártel tomó como un texto rector el libro de Roberto Harari que dice del cuerpo nuestro psicoanálisis, y el cártel se encuentra en el final de su existencia. Ya habíamos presentado el año pasado en las jornadas, y bueno, digamos que mi trabajo apunta a avanzar un poco más en aquello que planteé eh, el año pasado en relación al título del cártel, variantes e invariantes del cuerpo, el psicoanálisis a la luz de la época. Tengo dos epígrafes, uno que agregué recientemente, eh, porque me impactó mucho, y se los voy a leer, que dice así: soy la enfermedad y la medicina, soy la célula cancerosa y el órgano trasplantado, soy el agente inmunodepresor y sus paliativos, soy los ganchos de hilo de acero que me sostienen el esternón, y soy ese sitio de inyección cosido permanentemente bajo la clavícula, así como ya era, por otra parte, esos clavos de la cadera y esa placa en la ingle. Me convierto en algo así como un androide de ciencia ficción, o bien en un muerto vivo, como dijo mi hijo menor, Jean-Luc Nancy, en el libro El intruso. El segundo epígrafe dice así: pues no somos más que la hoja y la corteza. La gran muerte que cada uno lleva en sí es el fruto alrededor del cual todo cambia. De Rilke, del libro de las horas, que se encuentra en el libro de Roberto Harari. Eh, Primero quería decir que lo invariante lo entiendo como esa magnitud, factor o propiedad de algo que no cambia de valor al sufrir ese algo determinadas transformaciones. Digamos entonces que la definición de invariante habla de un factor que se mantiene fijo en medio de las transformaciones a lo que es expuesto. Nuestras invariantes son el sexo y la muerte, desprovistas de inscripción en el inconsciente. ¿Qué son esas transformaciones? Las variantes, las envolturas epocales que tiñen la condición real del sexo y la muerte. Estas envolturas son la corteza y las hojas, tomando nuevamente a Rilke. Entonces pienso que lo invariable es aquello que debe resistir a lo epocal. Pero mi pregunta me hago, ¿no? ¿Podrá el desarrollo de la ciencia hacer de la muerte una variable en el Parlet? Si tomamos a Freud, el hombre se comporta como si la muerte no existiera. Para mí esto tiene valor porque me permite vivir, renegando de esa condición invariante. Vivimos porque renegamos de nuestra finitud. Pero más allá de los pensamientos sobre la muerte, el sujeto goza, y esto se hace con un cuerpo. Esta cuestión me conduce a tratar de entender la función del cuerpo, o qué es el cuerpo para nosotros, analistas lacanianos. ¿Podrán variar los cuerpos, pero podremos prescindir de ellos? ¿Puede el cuerpo biológico ser tan profundamente, entre comillas, uso esta palabra, hackeado, que le permita desarrollar otras funciones? Ya no corregir determinados déficits, como en el caso de las cirugías reparadoras o el uso de implementos ortopédicos. Tampoco me refiero a cambios puramente estéticos, sino encontrar otros horizontes a las funciones a las que originalmente fueron diseñadas. ¿Cómo será entendido el cuerpo tras injertos tecnológicos? ¿Qué nos enseña actualmente la cultura cyborg y el denominado biohacking? Harari menciona que los gadgets implican una magnificación de la civilización del desecho, debido a que se rige por la lógica del mercado. El cuerpo también acabará siendo parte de la montaña residual del progreso científico. Y si me extiendo más aún,
¿Qué tendrá que mantener el hombre para continuar siendo hombre? ¿Qué lo definirá en el futuro? Mi pregunta apunta hacia la ciencia y su discurso, o como dice Gerard Pommier, la religión de la posmodernidad. Lo cito. En tanto, Durkheim mostró que la categoría de lo sagrado es independiente de la de lo divino, por lo tanto, la religión se define como un sistema de mitos, de dogmas, de ritos y de opiniones obligatorias. Es lo que nosotros practicamos, por otro lado. La ciencia actúa separando lo bueno de lo malo. La higiene médica se inserta en lo que anteriormente entraba en la categoría de lo puro e impuro. Dicta las leyes de la alimentación, de la sexualidad. La ciencia, para Pommier, es el objeto de una creencia que se ignore a sí misma y, contrariamente a las iglesias que la precedieron, no pide un acto de fe. La ciencia, en su avance tecnológico, modifica profundamente el cuerpo. Si bien para el psicoanálisis el cuerpo que nos interesa es otro que el cuerpo de la biología, me pregunto, ¿no se ve profundamente conmovido por los cambios que se producen en él? ¿Qué debemos teorizar sobre el cuerpo que expande sus horizontes? ¿Cómo se subjetiva esas modificaciones en el cuerpo? Entonces, ¿cuál es la aspiración en el discurso de la ciencia con el uso tecnológico? La biología señala que la reproducción sexual a los mamíferos superiores determina profundamente la condición mortal, cuestión que en los organismos unicelulares se prescinde de estas invariantes, debido a que dentro de los procesos de mitosis o meiosis no requiere de la unión con otro organismo. ¿Apunta la ciencia a la utópica misión de prescindir de la muerte como invariante, ya que si el hombre se vuelve máquina, puede no perecer? Puede volverse difusa la frontera entre el cuerpo y la máquina. Los biohackers hacen uso de ciencia y tecnología para optimizar su cuerpo biológico de manera veloz y sobre todo medible. Es decir, busca optimizar específicamente el rendimiento del sujeto. A través del uso de dispositivos tecnológicos intenta desarrollar algo que denominan un yo cuantificado. Pinzas, agujas, acero quirúrgico, ahora sirven para adornarse. Escarificación, branding, marcas del cuerpo con acero caliente, body piercings, agujeros, argollas. El acero empieza a invadir la carne, la convierte en máquina y la industrializa. El hombre, con sus alas de cera, parece al querer alcanzar el calor que le brinda la máquina. Y aunque nadie ignora de esta obviedad, vuelvo a Pommier, el sueño de la ciencia triunfa a pesar de todo porque nada es más delicioso para un sujeto que anularse. Resumiendo, el cuerpo para nuestro psicoanálisis no es el organismo del que habla la biología, no es el cuerpo del uno, de la unidad, es el cuerpo de la fragmentación. Es un cuerpo tomado por emociones y hecho de polvo de verbo, tomando la expresión de Beckett. Retomando lo anterior, el sexo y la muerte son nuestra episteme basal, es decir, el marco de saber acorde a determinada verdad impuesta por la época, que influencian nuestras propias experiencias. Las invariantes encuentran un modo de medio decirse en aquello que varía. Harari se pregunta, ¿qué sucede con el cuerpo que no conocemos? Les voy a leer una pequeña entrevista a unas oraciones nada más a una pionera en esta técnica del biohacker de habla hispana, que se llama Melina Vicario, que escribió un libro llamado Biohacker. En un momento dice, le preguntan, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué le sirven a las personas? Dice, las personas queremos vivir felizmente y nos han dicho que vivir felizmente es una decisión. Pero ahí está faltando algo en la ecuación. Vivir felizmente es decisión, pero más batería biológica suficientemente alta, más estrategias mentales adecuadas. Por eso es que por lo que el biohacking es tan importante para sentarnos en el asiento del conductor de nuestra mentalidad, de nuestra biología y por lo tanto de nuestro destino.
Lacan nos enseña en acto un modo otro de hacer con las palabras, no subordinando el lenguaje a lo simbólico. Con Joyce podemos escapar de las constricciones del lenguaje, donde las partículas flotantes del verbo nos permiten jugar con esa explosión del cuerpo de la palabra. En RSI, en la clase del 18 de febrero del 75, dice: hay un único síntoma social, y este es que todos somos proletarios, ya que la condición del proletariado universalizado es aquello que, entre otros, ha sido producto del discurso de las ciencias. Aquí entiendo que Lacan nos plantea que el problema de la ciencia es que en su propio avance va dejando un efecto no reconocido que podríamos llamar las consecuencias indeseables de su avance, ¿no? Es decir, la lógica de la castración. Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Dice, lo que se pierde, según el maestro francés, son las fronteras, los grados y jerarquías, los lugares, en función de que la ciencia ha universalizado al sujeto y en última instancia nadie tiene garantizado su destino. Agregaría que la ciencia avanza hacia romper la última barrera, que es de la que les estoy hablando hoy, la frontera del cuerpo. Pero voy a citar una definición de Michel Serres en Variaciones del cuerpo, que él dice así: ¿cómo definir el cuerpo viviente? Invariable, de manera relativa y temporaria, por desvíos débiles, luego fuertes, primero redondos o periódicos y luego caóticos. Los peligros refuerzan su estabilidad antes de destruirla para siempre. Estable por variaciones, equilibrado por inestabilidades, organizado por desórdenes, ordenado por perturbaciones, invariable y versátil. Por último, el ser viviente va hacia, puntos suspensivos. Podemos ubicar el cuerpo, entonces, en una encrucijada entre lo que varía y lo que no, teniendo en cuenta esta definición de Serres. ¿Será que nuestro cuerpo es siendo, es obra, no es un cuerpo cerrado, es un cuerpo por devenir, no es algo acabado ni estático, sino atravesado por el polvo de verbo? Última Perdón, pregunta. Gastón, se ha ¿Cómo? terminado el tiempo. Ya estás en tiempo, así que por favor redondeando. Voy a redondear. Voy a redondear. Última pregunta. ¿Podrá el discurso de la ciencia hacer del sujeto dividido un sujeto puro, proletario, en búsqueda constante de intentar metamorfosearse para poder poseer algo garantido? Bueno, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Gastón. De nada. Bueno, ahora vamos a escuchar a Liliana Volando, por favor. Bueno, ya nos saludamos. Un poco como planteó un libro eje, que es el libro póstumo de Roberto Harari. Cada uno fue haciendo su recorrido, ¿no? Y también yo me fui metiendo, ¿no?, en el libro de Michel Serres, Variaciones sobre el cuerpo. Retomé los escritos 1, para trabajar un poco la agresividad en psicoanálisis, y el seminario 10, sobre la angustia. Bueno, y parto de una pregunta. Del cuerpo propio al cuerpo impropio, pensar el análisis como ese pasaje desde el cuerpo propio al cuerpo impropio, al iniciar el trabajo en el cártel, me parecía un absoluto contrasentido. Por eso, hoy tomaré este tema para ver si algo de eso cayó y se significó de otra manera. Roberto Harari ubica el cuerpo propio como fuente generadora de desgracia e infelicidad, ya que está destinada a la ruina y la disolución, y por eso no puede prescindir del dolor. El cuerpo es propio porque habla en el dolor. Dolor que presentifica el cuerpo, lo hace salir de su mudez, a partir de aquello que produce sensibilidades propias. El cuerpo se hace presente cuando irrumpe como un real sorprendiendo, cuando en la familiaridad aparece lo inquietante, como un hecho insoportable que genera la sensación de que no va a cesar.
tomando la connotación de lo siniestro, ya que es en el dolor que el sujeto capta que el cuerpo le es extraño. El dolor, como estímulo constante que no cesa espontáneamente, ya que necesita que se adopten medidas, movimientos para que su acción finalice. Dolor que tiene un significado afectivo, no es un simple flujo sensorial, un fenómeno fisiológico. Por eso Roberto Harari ubica que no hay dolor sin sufrimiento, marcando un enlace, la falta de autonomía de lo corporal en relación a la subjetividad. Un recorte clínico. Un analizante se presenta y me plantea esto. Se me presentó un problema odontológico. Tengo un problema temporomandibular. Se llama periodontitis. Tengo que sacarme 5 piezas dentales. Hay una retracción de las encías y el cuello está rozando con las terminaciones dentales. Lo que antiguamente se llamaba piorrea. Se me hizo una infección terrible del lado derecho que me afecta hasta el oído. ¿Cuánto estoy atravesando con mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacer para aflojarme? Le digo, tu cuerpo habla. Sí, por mi silencio y no poder hablar. Mastico tan fuerte la bronca, me quedo paralizada. No hay dolor sin sufrimiento, sin significado afectivo que traduzca el desplazamiento de un fenómeno fisiológico al centro de la conciencia del individuo. El dolor que sentimos hace señal para que el sujeto en su percepción, en el mejor de los casos, arme una pregunta en el análisis. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Hay alguna relación entre lo que ocurre a nivel corporal y la manera en que se ha encarado la vida? Siempre Zulema Lagrota repite que somos más o menos responsables, más o menos culpables de lo real. El afecto, la emoción, toca el cuerpo. ¿Es que algo del dolor de la existencia queda atrapado en el equipamiento biológico? ¿Qué relación hay entre las enfermedades y los afectos que quedan encapsulados? Cuando la emoción nos embarga, cualquiera sea, felicidad, tristeza, desesperación, ira, se hace muy difícil poner en palabras. La emoción hace tope a la posibilidad de que a través del lenguaje, lo simbólico, se metabolice el sentir. Es lo que plantea Lacan cuando hace referencia a lo etimológico de la emoción, planteando que es un movimiento que deja fuera. Las palabras no dichas enferman, por eso la apuesta del psicoanálisis hable. Lo que ocurre en el cuerpo posibilita que emerja todo sentido, pero inconstituido, ya que no basta con el cuerpo, no hay sentido especificado de antemano. El cuerpo, como sustento, soporte, piso, base, infraestructura, ground, que requiere la asociación del sujeto para ubicar los representantes de la pulsión. Según como el sujeto enuncie lo que le pasa, es que se localizará lo pulsional según su representación. La dimensión pulsional es vista así desde una perspectiva simbólica. ¿Podemos ubicar aquí lo que Roberto Harari plantea como cuerpalma? ¿En qué punto se da la juntura cuerpalma para que aparezca como significante nuevo? Si el alma es lo que se piensa del cuerpo, y agrega, el alma piensa el cuerpo como le conviene. Por eso donde calienta el sol, donde sopla el viento. Entonces, es porque los sentidos inconstituidos, como lo pulsional, exigen al psiquismo un trabajo al comportar un registro del lenguaje que escapa al código de la lengua y de sus significaciones en el a priori. Ya no podemos pensar la enfermedad como entidad en sí misma. Es en el discurso del sujeto
que se van presentando los significantes que escinden, seccionan y toman partes del cuerpo, puntos de apertura a partir de los cuales el sujeto logra algún agarre, aprehensión de aquello que le ocurre. Sus palabras se ramifican en el análisis y por sus uniones y desuniones se generan efectos de significaciones diferenciales, novedosas e inesperadas. Significaciones que apaciguan el sufrimiento al tramitarlo. El cuerpo es eso que se goza, que se satisface en el síntoma, apareciendo como algo homogéneo en su condición remisiva, semiótica y sustitutiva. El síntoma toma el cuerpo como superficie para la escritura, y esto permite que el cuerpo sea leído, haciéndose necesario que esa lectura se realice desde las letras que lo componen. Por eso no existe la posibilidad de plurilectura. En la enfermedad hay una retracción yoica, una introversión libidinal que genera una sobrecarga en desmedro del lugar del otro. El analista lee con su analizante, intentando en esa operación marcar diferencias que ayuden a despegar, desarmar los sintagmas cristalizados. El desamarre del goce parasitario para que ese cuerpo deje de ser uno, que es lo que lo sustancializa como cuerpo propio, y así devenga como impropio. Cuerpo impropio en la medida en que en el análisis se sostenga el enigma, al intentar conmover la identidad que sostiene el moi en el cuerpo cerrado, pensado como mismidad perdurable. Impropio, en tanto se va constituyendo en el constante devenir, a partir de la construcción de que cada uno produce en relación a su deseo, ideales del yo, castración mediante. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, ahora escuchamos a Viviana Rivero. Gracias, Moni. Sí. Bueno, primero voy a agradecer a mis compañeros de Cartel por todos estos años de trabajo, porque a Bea, a nuestra Plusam, que nos ha destrabado de algunos obstáculos que se fueron presentando. Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Solo que en general, como no se sabe que se ha perdido, siempre se cree que se ha ganado. Es una cita de Roberto Arari. M, luego de la dura vivencia de enviudar en pandemia, se lanza a una nueva vida social. Recupera viejos vínculos de amistad, organiza salidas, viajes y encuentros. Entre muchas cosas que se van acomodando, acompaña una amiga al cirujano plástico y entre risas dice, y como quien no quiere la cosa, aprovechando la oportunidad, ya estaba ahí, me opero las lolas. Implante que aclara haber querido desde siempre. Y a lo que le suma, por sugerencia del doctor, una corrección de abdomen. ¿Podés creer? Dice. 2 en 1, lolas y panza. Él suele tener algunos excesos cuando sale. Los toma con humor. Salimos a joder con las chicas. Relato una situación con un chico que recién conocía. Él me sigue al baño, pero yo no quería tener sexo. ¿Viste cómo es? Él insistía, tanto insistió, que para sacármelo de encima, le dije, bueno, te hago un pete. Ya fue. ¿Qué es un pete hoy en día?
Se pregunta restándole importancia. R relata en sesión. ¿Viste que antes sufría porque no éramos nada? Ahora abrimos la pareja. Así no sufro si me mete los cuernos. Si todos los pibes son bastantes gatos. Muchos de los relatos de nuestros analizantes se sostienen en argumentos que se apoyan en la época. Me lo merezco, total se puede, si todos lo hacen. Relatos que no dejan de afectar el cuerpo, que le imprimen a este último dolor y sufrimiento, pero que el sujeto no percibe como tal. Sabemos como psicoanalistas que no hay un solo modo de entender el cuerpo. Pero, ¿qué cuerpo es el que se pone allí, en aquellas escenas de la vida de apariencia simple, entendidas como merecidas, permitidas, esperables, inclusive legales para la época? ¿Se trata acaso de que nos dé el cuero para estar a la altura de los acontecimientos, circunstancias que denotan una época en particular? Me parece un punto de partida interesante tomar del libro de Roberto Harari, que dice del cuerpo nuestro psicoanálisis, el capítulo 8, donde él nos propone reconsiderar algunas cuestiones en relación al concepto hay un único síntoma social. Todos somos proletarios. Siguiendo su línea de argumentación, recorto una cita del apartado, que quiere decir la metamorfosis, que es el siguiente. Es la trama en que vivimos, el encadenamiento de pasado y futuro, tejido en la debilidad del cuerpo cambiante, protege a la humanidad del cielo y de la condenación, que la carne no puede soportar. Cita que lo lleva a Harari a preguntarse y a preguntarnos, ¿cómo aguantar a pie firme si solo lo eterno e inmutable nos rodea? ¿Cómo perdonar a nosotros mismos nuestras continuas renuncias si el cambio estuviera proscripto? De lo anteriormente dicho, se desprenden en mí otros interrogantes. ¿Estamos amparados por un supuesto orden, un consenso que determina por qué sí vale la pena sufrir? ¿Puede lo consensuado y entendido socialmente como oportunidad, eso que no se puede desaprovechar, devenir en deseo al modo que lo entiende el psicoanálisis? Harari nos invita a tomar la conceptuación de cuerpo-alma para pensar de qué manera se pone el cuerpo allí. Apoyado en Le Breton, quien dice, el cuerpo se vuelve espejo, otro de sí mismo en él, momento en el que el código social se pulveriza suavemente hacia su correlato individual. Roberto resalta, la correlación reemplaza la cultura, donde está en auge el llamado individualismo, lo cual provoca la caída de lo que llamó colectivo, o lo que se llamó colectivo. Siguiendo el desarrollo de su libro y el trabajo en el cártel, me parece importante para pensar una articulación posible a estos interrogantes tener en cuenta tanto el síntoma social como el imaginario social para captar qué resta de ese lazo social, ¿no? Y de qué manera el cuerpo participa de esta condición. Lacan dice que debido a que la ciencia ha universalizado a los sujetos, se ha perdido. De ahí el síntoma social como la proletarización. Todos somos iguales para la ley. Arréglate como puedas para ubicarte ante la vida, ya que no tienes nada que te garantice un destino asegurado de por vida. ¿Dónde ubicar el individualismo? ¿Como una versión del masoquismo?
partiendo de que si alguien se toma como objeto de deseo, siempre se está en presencia de un masoquismo. O por el contrario, se trata de una respuesta, una salida, un intento de escape a la proletarización. ¿Un intento fallido? Tal vez sirva retomar lo que nos presentaba Roberto. Entre la relación síntoma social e imaginario, es relevante captar qué es lo que resta. ¿Imperativos de goce? ¿Podríamos pensar que hay un otro que se desresponsabiliza del sujeto, lo seduce con las premisas de un imaginario moderno, para luego forzarlo a un individualismo que lo aleja de su posible división y ser causado por un objeto? Es posible que así sea. Por eso es de suma importancia considerar la advertencia de Harari, que esta proletarización generalizada conlleva a que cada quien se responsabilice de su saber hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Bueno, tenemos un minutito nada más. Estamos muy apretados de tiempo, pero bueno, damos lugar al espacio de intercambio. Dejemos que canten los pajaritos, si no, Mónica. Ahí está. Máximo. Bueno, muy interesante. Yo tengo un comentario y no sé si es una pregunta. Una cosa es que una cosa es Robocop y otra cosa es un androide, diría, ¿no? Yo veo cada vez más Robocops, digamos, personas que tienen reemplazos y no son solo terapéuticos, para decirlo así, o de puntos controversiales en esa línea. Una. La otra es un androide, tal vez sea una nueva especie que habite el planeta junto con nosotros, lo que va a pasar dentro de 500 años. Y después dos comentarios como para aclarar, ¿no? Porque frases como el rendimiento del sujeto o la ciencia ha universalizado al sujeto. La pregunta o el comentario es, ahí sujeto está en el sentido de la persona, de un tipo, digamos, ¿no? Del sujeto de lo inconsciente, ¿no? Bueno, gracias. Es muy interesante el tema y actual, para decir. Bueno, gracias, Maxi. ¿Alguien quiere aportar algo en relación a lo que plantea Maxi? Silvina. Hay una pregunta que me retorna. Estoy leyendo un libro que se lo recomiendo de Lux Moreno, que se llama Gorda Traidora. Uy, perdón. Abrí una ventana y voló la puerta. El libro se llama Gorda Traidora. Lux Moreno es la autora y cuenta su operación de bypass gástrico y todo eso, ¿no? Muy interesante. Entonces la pregunta todo el tiempo y escuchando el recorte que hacía Viviana y lo que trae Gastón, es esta cuestión del cuerpo, de la salud, ¿no? En el sentido médico si quieren, pero en el cual a veces intervenimos en relación a lo pulsional, a los excesos, ¿no? Ese borde que se toca entre el deseo, el goce y la salud, para decirlo de alguna forma, y más si trabajamos en algún centro asistencial, con algún equipo interdisciplinario, ese lugar y, bueno, estas marcas de época que tienen más que ver con la estética,
y que no es solo estética. Lo interesante de este libro es que trae la cuestión de la salud y de la estética como una cuestión política también, ¿no? Donde ahí podemos decir mucho. Pero bueno, es como una asociación a partir de lo que ustedes trajeron y como bien decían todas, preguntas que vuelven y que quedan abiertas de la clínica actual, ¿no? Y cuando uno abre a otras lecturas o escuchando el trabajo tan interesante que hicieron ustedes, uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué hacer como analista, ¿no? ¿Por dónde ir en todo esto? Bueno, les agradezco los trabajos. María Victoria. Estás muteada. Estás muteada. Ahí está. Bueno, quería hacer una acotación y quizás de allí una pregunta respecto de las invariantes que para nosotros son el sexo y la muerte, ¿no? Y las variantes epocales. Y recordé algo que dice Lacan, ¿no? Y que Harari también lo toma, respecto de la ciencia como una religión. Entonces pensaba, cuando escuchaba los trabajos, en la cuestión, digamos, de reemplazar una religión por otra, ¿no? Y que en este momento, se podría decir, es una pregunta, ¿no? Si se busca que la ciencia responda a estos interrogantes respecto de la vida, la muerte, ¿no? Por esta frase tan fuerte que dijo, me parece Gastón, respecto de que vivimos porque renegamos de la muerte, ¿no? Entonces, quizás la ciencia como religión, para nosotros o para muchos, sea una manera, un intento de responder, ¿no? A la cuestión de la finitud, a la cuestión de la enfermedad, a la cuestión del sufrimiento, ¿no? Es decir, las respuestas que siempre el hombre va a estar buscando respecto de su condición. Eso, un comentario. No sé si es mi internet, pero se ha quedado como tildada, María Victoria, ¿puede ser? No, no, habló. Ah, no, es mi internet. Me pasó hace rato con Viviana también. Disculpen. Es muy raro que yo me quede tildada. Todavía no me pasa. Esperemos Es mi que pase internet, mucho perdón, tiempo. perdón. Espero que pase mucho tiempo. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, Hay que- en realidad estamos pasados del tiempo, 12:15 teníamos que empezar la última mesa, pero bueno, la última pregunta, Gaby. No, seguimos después. Si ya estamos, prefiero que... No, pero está bien, No, Gaby. no, porque iba a señalar, digamos que a mí me queda pendiente una cuestión respecto de qué entendemos por la proletarización. Eso me parece, para mí sigue siendo un enigma, un interrogante, al cual seguir dándole vueltas, porque me parece que ahí está algo de lo que traían Silvina y que continuó Vicky también, que es, digamos, qué hacemos como psicoanalistas y qué entendemos por estar a la altura de la subjetividad de la época, que me parece que va de la mano de entender que cuando hablamos de ciencia, tanto cuando habla Lacan como cuando lo retoma Harari, hablan del discurso de la ciencia. Entonces, ojo, porque ahí también hay mucho psicoanálisis que se vuelve religioso en cuanto adopta como un sesgo de discurso científico cuando forcluye al sujeto. Eso también puede operar desde el psicoanálisis. Eso quería comentar. Muchas gracias. Ahí está Bea también. Bueno, Bea, te escuchamos y Estás después muteada, ya pasamos a la otra mesa. Sí. Bueno, Bea, brevísimo ahí porque está. brevísimo porque escuché lo de la
la falta de tiempo, pero bueno, en principio quería saludarlos, felicitarlos por los trabajos y también a los colegas de las mesas anteriores que tuvo un tema de internet, así que algunas pude escuchar y otros no. Simplemente quería pensar, bueno, este cártel está concluyendo ahora, pero siempre que concluye un cártel queda picando, bueno, por dónde se sigue, ¿no? Y pensaba que había sonado a partir de los trabajos mucho la cuestión del todos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esta cuestión, este desafío. Por ejemplo, en el todos somos proletarios, vinculado a lo epocal. Si lo pensamos en relación a lo epocal, proletario ya es una condición que prácticamente no se sostiene, ¿no? Entonces, el todos somos proletarios respondía a una circunstancia, a determinada época. En esta época tal vez sea pensar qué hacemos como analistas para del todos somos proletarios no pasar al todos encabritados de lo real, en la línea de lo que traía en principio Gastón, que también me pareció que iba, digamos que un elemento interesante ahí podía ser algo que trabaja Bárbara Kazan del farmacom, el lenguaje como farmacom, ¿no? Entonces, enferma y es a su vez medicina. Está presente, creo, en la cita que hacía de Jean-Luc Nancy. Y entonces, ¿cómo sería este lugar nuestro para trabajar en aquello del cuerpo alma que traía también uno de los colegas, pensando en ese desdoblamiento entre el cuerpo y el alma? Como dice Lacan, bueno, estamos aferrados al alma como garrapatas, ¿no? Bueno, se me ocurría que era por ese lado muy interesante poder seguir trabajando, ¿no? Nada, y felicitarlos nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso para esta mesa, muy interesante, todos los trabajos, y damos lugar a la siguiente mesa, y hago el pase a Viviana, que es la coordinadora. Bien.